¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la parroquia de los Santos Cosme y Damián, donde recuerden que no es un estudio profesional de grabación y se puede meter el ladrido de un perro, una ambulancia, algún sonidito especial al que no le hacemos caso. Y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a una persona que se dedica mucho a ayudar a las personas en el sentido emocional, en el sentido de decisión en sus vidas, de aceptar algunas situaciones como pérdidas y otras cosas de este tipo, que tiene que ver con lo que se conoce como la línea terapéutica, la línea psicológica y también en algún momento, porque es especialista también en grafología, este aspecto. Es ya un gran amigo de el programa En tu Camino y también, por supuesto, aquí de ustedes en este canal de YouTube. Bienvenido, Alan. Gracias, padre, por la invitación. Yo te preguntaría, ¿tú crees que a la gente le gusta el placer, sí o no? Sí, definitivamente. Y creo que a la gente le gustan los dos extremos, tanto el placer y también de repente el sufrimiento. Y a veces se pueden encontrar placer y sufrimiento. Ah, caray, ese es un tema interesante que hoy no vamos a tocar, el placer del sufrimiento. Pero yo inicio esta conversación porque evidentemente a usted y a mí nos gusta el placer. El placer de tener una cama rica donde dormir, una almohada cómoda, el placer de ir a un restaurante, a una fonda y comer algo sabroso, el placer de meter nuestros pies, si es que no le tenemos miedo, al mar, el placer de sentir un abrazo de un hijo, de un padre, de una hermana, de alguien, y también, evidentemente, el placer de sentir la brisa, el placer de sentir muchas otras cosas, pero habrá algunos placeres que puedan ser negativos. Y aquí vamos a tocar precisamente un tema que no siempre se trata, y es el tema, fíjese bien, de la masturbación. Y quiero comenzar diciendo esto. Yo creo que la gente no se masturba pensando, voy a ser malo, quiero ofender a Dios. No, yo creo que en el fondo la gente se masturba porque está buscando un placer. Y ahorita vamos a hablar con Alan, quizás no solamente un placer, sino un escape, una forma de sentir menos tensiones. ¿Por qué? Porque precisamente los placeres ayudan a que la vida sea más agradable desde mi punto de vista. Ujú. Gracias a una fiesta, la gente pues se olvida de que estuvo trabajando toda la semana. Gracias a una buena comida, la gente se olvida de determinadas presiones, etcétera. Y voy a leer lo que nos dice la Iglesia en general en un libro que se conoce como el Catecismo de la Iglesia, que fue publicado por Juan Pablo II y que trata todos los temas que usted quiera saber. Eutanasia, suicidio, lujuria, etc. Y en la parte referente a los 10 mandamientos que tienen que ver con respetar el cuerpo, en la parte que se refiere a las ofensas a la castidad, toca en primer lugar la lujuria. La lujuria, y dice, es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo. Un placer desordenado. Y aquí ya le está poniendo una etiqueta a un placer. Cuando un placer es ordenado, qué bien. Pero cuando un placer se desordena, como por ejemplo el tomar una copita de vino, es ordenado. Pero cuando la persona no puede dejar de tomar, ya es un placer desordenado. Cuando la persona come algo sabroso, un placer ordenado. Pero cuando la persona se la pasa comiendo y comiendo incluso cosas que le hagan daño como azúcares, etcétera, ya es un placer desordenado. Y continúa diciendo, el placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de la finalidad de procreación y de unión. Así que cuando el placer, fíjese bien, está relacionado con procrear, con dar vida, cuando se trata de manifestar la unión de la pareja, qué bonito es el sexo.
Pero cuando es buscado simplemente porque quiero sentir placer, aunque no me importe la pareja, aunque no me importe otro tipo de cosas, ya se convierte en algo desordenado. Y aquí viene ya el número 2352, porque cada párrafo del catecismo tiene un número. Dice, por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. La excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Por ejemplo, si una persona, estando dormida, tiene un sueño erótico y tiene una polución nocturna, es decir, un derramamiento de semen, en ese momento no estamos hablando de un pecado. ¿Por qué? Porque aquí no está teniéndose la voluntad. Excitación voluntaria. La persona está dormida, de repente tiene una excitación, pero no voluntaria, está dormida y por lo tanto está haciendo esta distinción este número. Y dice aquí ya algo que a mucha gente le preocupa. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Y dice aquí ya, entre comillas, el uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Y concluye, eso es todo lo que habla de la masturbación este texto, Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, debe de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva. No es lo mismo que se esté masturbando una persona de 50 años casada a que se esté masturbando un adolescente que apenas está conociendo su cuerpo. Esto, para que se entienda, tiene que tomarse en cuenta la inmadurez afectiva. O también quizás una persona que tenga, por ejemplo, me han comentado algunos papás que tienen un hijo con ciertos problemas mentales, como síndromes, que la persona se la pasa tocándose todo el tiempo. Bueno, aquí estamos hablando de inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, que una persona a lo mejor empezó a masturbarse y esto se le formó un hábito. ¿Qué otra cosa? El estado, y aquí es algo importante que vamos a tratar con Alan, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. La culpabilidad moral. Y aquí dice otros factores psíquicos o sociales. Por ejemplo, una persona que quisiera tener relación con su esposa porque está casado, pero está en una cárcel donde no le permiten tener encuentro con su esposa. Ahí estamos hablando de un condicionante muy particular. Fíjense, en todo este libro, que tiene casi 800 páginas, un poco más, solamente el número 2352 nos habla de la masturbación y diría yo que pues mucha gente se pregunta, ay padre, yo creo que todos los jóvenes, todas las jóvenes hemos pasado por esta etapa y por todas las angustias y crisis que esto conlleva. ¿Cuántos casos se te han presentado de este tipo, Alan? Muchos, padre, varios. Lo importante aquí es, como lo mencionaba usted, ver el trasfondo. Qué lugar está ocupando en la psique de esa persona la masturbación, con qué fines, para qué, y lo que siempre tratamos de resolver es entender si hay algo que al ser humano se le está dificultando
poder gestionar o manejar a nivel emocional y que está encontrando en la masturbación una manera de fugar, de dejar de sentir o de no contactar con ciertas situaciones o emociones por medio de la masturbación. Aquí tengo que ser muy claro en esto. Este problema que ocasiona la masturbación para algunos tiene que ver especialmente con la doctrina de la Iglesia. Porque la doctrina de la Iglesia, como hemos dicho, nos dice, tu sexualidad, tu genitalidad, tiene que estar abierta a la procreación. Para eso es. Así como el comer está hecho para que te alimentes, no únicamente para que te la pases trague y trague. Así como en este sentido la procreación es importante en tu sexualidad y la unión con la pareja desde ese punto de vista. Cuando tú buscas un placer solitario, sin tomar en cuenta esto, esto se convierte en algo pecaminoso. Y digo esto ¿por qué? Pues porque evidentemente para una gente que no es católica, que no toma en cuenta esto, dice, pues si el cuerpo está hecho para gozar, yo me masturbo y no tengo ningún conflicto de conciencia porque estoy buscando un placer tan tranquilamente, ¿no? Yo creo que en el caso en que se te ha presentado a ti alguna persona con esta preocupación, es que me masturbo demasiado o cómo le hago, tiene detrás de eso un problema religioso, ¿no? Sí, en algunos casos sí, y en otros también hay un trasfondo emocional. Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de un paciente que recurría a la masturbación, sobre todo en sus etapas de mayor juventud, por ejemplo, 20 años, cuando no se podía relacionar con sus compañeros de escuela, recibía constantes burlas y críticas por su apariencia física, por el color de su piel. Entonces fuimos descubriendo en la terapia como para él esa etapa de su vida y la masturbación era una manera, padre, en la que él podía como lidiar con ciertas emociones, sentirse excluido, no sentirse importante en ese grupo. Entonces la masturbación ahí cumplía un fin. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un orgasmo segrega oxitocina y dopamina. Son dos sustancias en el cerebro sumamente placenteras que terminan dejando una sensación de confort, de calma, de tranquilidad. Entonces, en el caso de este paciente, la función de la masturbación era qué doloroso está haciendo para mí que no me incluyan en un grupo. Entonces, mejor voy a encontrar el placer en la masturbación y ya no en mi grupo de pares, con los amigos, salir, socializar. Entonces, hay que ir viendo en cada caso qué es lo que lo está motivando a esa masturbación y qué motivaciones detrás de eso hay para hacerlo, porque vamos a ir encontrando qué conflicto la persona está tratando de evitar y que la masturbación es como si fuera un curita, pero que en realidad no está curando el problema de fondo. Bien, aquí queda muy claro. Entonces, imagínense un muchacho, y lo voy a exagerar un poquito más, que se siente relegado, que no tiene trabajo para tener un dinero, no tiene un padre de familia o madre que le dé dinero, no puede ir al cine, no puede ir a un concierto, no hay un espacio donde pueda hacer deporte, no puede comprar la ropa que a él le guste, en fin, una diversa forma de sentir placer, porque ir al teatro, estar en un concierto, sentir ropa, etcétera, son placeres. No sé si esto también provoque esta oxitocina Sí. y qué otra, Y y dopamina. la dopamina. Bien, entonces si yo no tengo esta opción y tengo una opción personal en la intimidad que me haga sentir no tan cucaracha, disculpe la comparación, pero así se sienten algunos muchachos, pues recurro a ella. Y entonces me voy a sentir liberado, tranquilo, aceptado, claro, solamente durante un determinado momento, porque ¿cuánta duración tiene la oxitocina y la dopamina? Son minutos, padre. En algunos casos puede durar hasta una hora. Pero después de ese tiempo, la persona vuelve a sus patrones anteriores, a sus conductas de antes. Por ejemplo, otra causa también de los cuales se da. Me detengo Sí, tantito por esto. Y preguntaba a Alan esta situación porque bien, pues regresamos a este ejemplo del muchacho. Tiene angustias, tiene todo este tipo de cosas. Tiene la masturbación, se siente tranquilo. Pero como la situación que está viviendo sigue exactamente igual, sigue sin dinero, sin novia, con acné, con muchas cosas,
¿qué es lo que vuelve a pasar? Más al ratito vuelve a masturbarse. Y al ratito vuelve a masturbarse y quizás en un día, no solamente una, sino varias. Y yo les quiero comentar, porque cuando una persona confiesa a alguien, no tiene que hablar de la persona, pero sí puede hablar de casos en particulares sin mencionar a la persona para tratar de entender algunas cosas. Bueno, en una ocasión se me acercó un muchacho que incluso ya tenía llagado el pene de tanto que se masturbaba. Aquí estamos hablando entonces ya no solamente de un problema, digamos, de angustia, de mente, sino que está llegando ya a lo corporal, ¿no? Totalmente. Ahí yo creo que no solamente es el buscar un placer, sino que hay ya un grado de angustia o algo más profundo. En algunos casos, padre, graves, pensamos en una patología llamada melancolía. ¿Y qué es la melancolía? Está caracterizada porque la persona está siendo constantemente atacada por sí mismo. Y cuando una persona está melancólica, desafortunadamente, las cosas que generan un placer saludable no las busca, sino busca todo aquello que genera un placer insano, doloroso, desde el sufrimiento. Este caso que usted cuenta, ¿no? La persona puede sentir placer al ver el pene con llagas, al tener una masturbación dolorosa. Son de las patologías más graves de la mente en donde la persona está buscando una satisfacción a través del sufrimiento, de lastimarse. Pienso, por ejemplo, en las dinámicas de algunas parejas que hacen sadomasoquismo y ellos externan y lo platican abiertamente. Lo excitante es la cera de la vela en la espalda. Lo excitante son las nalgadas, lo excitante son los jalones de cabello. Entonces, bueno, ellos lo tienen abiertamente aceptado y en una dinámica en común acuerdo. Pero pensemos que la persona en el fondo está sufriendo, sí hay angustia de por medio, pero sobre todo hay un conflicto en su mente en donde la satisfacción la está encontrando a través del sufrimiento y entonces no nada más pone en riesgo su salud, su vida, su mente, su desarrollo. Entonces sí, la masturbación es solamente como la punta del iceberg y lo que hacemos en un proceso terapéutico es con comprensión, afectivamente, sin crítica, ayudar al paciente a ir entendiendo por qué recurre a esos mecanismos. Aquí algo interesante, y por eso hice este video, es que no es lo mismo que una persona de cualquier edad, de cualquier sexo, se acerque con un sacerdote sabiendo que lo que está haciendo es pecado. Creo que no es lo mismo tener una carga de pecado a simplemente siento que es un problema y por lo tanto con un psicólogo lo puedo tratar de otra manera. No es lo mismo llegar y sentirse culpable a simplemente sentir que no estoy actuando quizás en forma correcta. Y creo que en algunas ocasiones es importante tener los dos puntos de vista. Del sacerdote que tiene que decirte, mira, cualquier cosa que destruye tu salud, tu relación, etcétera, es pecado. Pero también con un psicólogo que, aunque a lo mejor no seas católico o creyente, si tu forma de actuar está trayendo una problemática, tendría que decirte, mira, por aquí puedes buscarle, aquí está la causa, por qué sientes tantos vacíos, por qué sientes tantos miedos, por qué no buscas otro tipo de placeres, en fin, ¿no? Totalmente, padre. En psicología pensamos que mientras más te conozcas, más vas a entender el trasfondo de lo que haces. Mientras más identifiques en la terapia en dónde estás atorado, qué te está costando trabajo lograr o hacer, más vas a poder desenredar esos nudos por medio de la comprensión. Porque hay una gran diferencia, como decía usted, entre la culpa. En la culpa el sujeto siente que merece un castigo, pero en realidad en la culpa no está tratando de entender de dónde viene su malestar. Es como si una persona dijera, siento culpa por sentir dolor de cabeza todos los días. Me voy a tomar una medicina para ya no sentir dolor. Diferente a decir, vamos a tratar de entender con un especialista por qué me duele todos los días la cabeza. Debe haber una explicación, debe haber un porqué. Entonces sí, la idea sería que en un proceso terapéutico de comprensión, donde el paciente se sienta comprendido, se sienta cómodo de compartir sus intimidades, sabiendo que el terapeuta no hace juicios de valor ni críticas, él poco a poco va a ir encontrando el camino
ah, ya entendí por qué hago esto, ah, ya vi de dónde viene esto otro. Y la comprensión profunda de la mente es lo que provoca que la persona tenga más autocontrol, que decida qué hacer y qué no hacer, que vaya regulando ciertas conductas, pero porque entendió el trasfondo de ellas y no solo porque se llenó de culpa y cree que merece ser castigado. Y aquí fíjense que interesante este aspecto de la culpa, porque hay gente que se acerca al confesionario ¿con qué? Con culpa. Confiesa su pecado, recibe la absolución y siente que la culpa ya desapareció, pero no resolvió el problema. Y entonces, ¿qué pasa? A la siguiente semana, padre, me volvió a masturbar. Al siguiente mes, padre, me sigo masturbando. Y así constantemente, a tal grado que uno diría, oye, pues ya casi parece esto puro relajo, ¿no? Entonces, si realmente es para ti un problema la masturbación, busca el por qué la estás teniendo, si tienes que tener un cambio, cómo y por qué lo deberías de tener, y para eso te ayudaría una persona especialista. Ahora, fíjate que otra cosa que me sucede con las personas que comentan este problema es que dicen, padre, es que yo trato de ser buen hijo de Dios, buena hija de Dios. Y me propongo y juro y hasta voy de rodillas, no me voy a masturbar, no me voy a masturbar, no me voy a masturbar. Y lo tienen todo el tiempo en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Y yo creo que a veces, por tener esto tanto en la cabeza, se convierte en una obsesión y la obsesión los lleva a caer exactamente en lo mismo. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿La obsesión se puede convertir en algo contrario a una forma de resolver las cosas? Claro, padre. La obsesión sería como una manera de irse al otro extremo. Pero en el otro extremo tampoco estaría existiendo una comprensión emocional del problema de la persona. Por ejemplo, estoy pensando en alguien que se vuelve muy extremo en una dieta muy radical, alguien que se vuelve muy extremo en el ejercicio. A lo mejor de fondo hay un temor a engordar, a subir de peso, a no ser atractivo o atractiva, a no encajar en los estándares sociales, por miles de causas, pero su obsesión por evitar estar en un extremo puede llevar a la persona al otro, que tenemos estos trastornos como la vigorexia, que es una obsesión por el ejercicio, la anorexia, que es un rechazo absoluto a la comida y entonces no desear comer. Entonces, efectivamente, el sujeto mientras no esté entendiendo emocionalmente su problema, va a buscar una serie de herramientas en sus propias manos para tratar de evitar la situación. Lo que pasa es que el sujeto por sí mismo no puede acceder a esa información. Por eso están los espacios de terapia, las sesiones, porque si el paciente se va dejando ayudar o la persona, ahí va a ir encontrando un poquito de comprensión, pero en la conducta obsesiva estaríamos en el mismo punto. Sería como alguien que sintiera que el sexo es malo y entonces lo ideal es ya no tener relaciones sexuales nunca. O quien sienta que el placer es negativo y entonces ahora no hay que hacer nada que genere placer. Son conductas que la mente humana ocupa, extremistas o bicotómicas, blanco o negro, pero que en el fondo lo único que están haciendo es encubrir el problema, taparlo, esconderlo, pero no resolverlo de raíz. Ahora, aquí de acuerdo a lo que dice el catecismo, se entiende que la masturbación se puede ver desde distintos puntos de vista y uno de ellos es cuando es pasajero, como cuando el adolescente pues va conociéndose un poquito, siente placer al tocarse, al masturbarse, pero después como tiene el deporte, como tiene la novia, como tiene el desarrollo social y muchas cosas más, ok, tuvo la experiencia, pero ya no se queda sujeta a ella. En cambio, cuando alguien continúa con esta circunstancia, es porque quizás no ha encontrado otro tipo de placeres, porque no ha madurado en ese sentido y se quedó solamente con una experiencia o porque habría un problema mayor, ¿no? Sí, por ejemplo, padre, hay personas que se masturban porque les produce muchísima angustia el encuentro con el otro o con la otra persona. ¿Por qué? Porque encontrarme con otra persona es lo desconocido. No sé la persona que le guste, cómo va a reaccionar. Si nos vamos más a fondo, una relación sexual por primera vez
todo es nuevo, todo es diferente, todo es desconocido, cómo hay que actuar, cómo va a actuar la otra persona, le va a gustar, no le va a gustar. Todo eso genera un grado de incertidumbre, de duda y hasta digamos como de pérdida de control. No sé qué va a suceder en ese momento. Entonces hay personas que les resulta sumamente intolerable esa incertidumbre, sumamente mucho temor el vínculo con otro y entonces recurren a la masturbación porque la masturbación que da, en primero da control. Está en mis manos, yo decido. Dos, está por medio de la fantasía. Yo me puedo imaginar lo que yo quiera, que estoy con la persona que yo quiera, lo que yo desee, sin que yo tenga que hacer un esfuerzo por seducir o atraer a la otra persona, sino simplemente por imaginármelo. Y entonces se vuelve una conducta, como llamaba Freud, autoerótica, porque no necesito de otro para recurrir a ese placer, pero lo que está encubriendo esa persona es su angustia a vincularse con otros y entonces se queda teniendo una actividad de control lleno de fantasía, todo en su imaginación que le va a provocar un alivio momentáneo, un placer momentáneo, pero que de fondo estará persiguiendo ese mismo conflicto que sería la dificultad de encontrarse con otro desconocido sin saber muy bien qué hacer, pero encontrarse en un mundo con alguien diferente. Por eso decía aquí la situación de cada persona, porque Sí. como dices tú, si hay alguna persona demasiado tímida que tenga miedo a encontrarse con otra persona y ese sea el esquema de toda su vida, pues nunca va a tener un encuentro con alguien más, pero en su mente, a lo mejor hasta con muchas personas, porque como acabas de mencionar, la fantasía es increíble y por eso dicen que el principal órgano sexual es la mente. Porque incluso yo creo que hay parejas que cuando están con su pareja, con la mente están pensando a lo mejor estar con otra. Y otra situación que también ocurre ante este tema, personas que de repente dicen, mi pareja está enferma o mi pareja ya no me quiere, ya no me quiere en cuanto a tener relaciones sexuales o alguna cosa de este tipo. Y por lo tanto, como yo no quiero buscar otras personas, como yo no quiero caer con una prostituta o algo, y tengo la necesidad, pues caigo en la masturbación. Pero en el fondo estoy pensando en mi pareja, en no faltarle al respeto, en no obligarla, en no romper la relación. Por eso son situaciones totalmente delicadas y distintas en las que el sacerdote tiene que buscar de qué manera ayudar a la persona, no simplemente decirle, está bien, no, decirle, a ver, vamos a buscar lo mejor para tu propio caso. Ahora, el hecho de que un sacerdote atienda a quien se masturba con atención, no con regaños únicamente, evidentemente cada caso es distinto, pero yo creo que si una persona es tratada así como duramente, va a ser más difícil que supere esta situación porque siente que la están etiquetando nada más, o que le pongan por ejemplo, una penitencia, no te vas a masturbar durante tanto tiempo. ¿La persona podría cumplir eso? Si yo, a alguien que tiene un problema de este tipo de soledad y angustia, le digo, te prohíbo que, como penitencia, que te masturbes en un mes, ¿tú crees que una persona psicológicamente, espiritualmente lo puede hacer? Pues mire, padre, hay dos opciones. La primera es la persona que no lo puede cumplir y que entonces recurre de nuevo a la masturbación y se le viene el triple de culpa. Ya me habían dicho que no, ya había yo hecho una promesa y no lo cumplí, se le viene el triple de culpa. ¿Por qué lo volvió a hacer? Porque su mente le está pidiendo eso como una solución momentánea a un problema. Hasta que la persona no solucione el problema de fondo, su mente va a seguir pidiéndole la masturbación. Y la otra opción, padre, es que esa persona sí logre no masturbarse ese mes, pero haciendo uso de mecanismos obsesivos defensivos. Bueno, ya no me voy a masturbar, ahora me voy a volver limpiador compulsivo y la persona limpia toda su casa. Ahora voy a correr 20 kilómetros todos los días, la persona se desgasta, o sea, va a buscar la psique alguna otra fuente para darle salida a un conflicto que no se está resolviendo. Yo lo he vivido mucho, por ejemplo, con pacientes con adicciones. Atienden su adicción al alcohol, se van a jurar o van a estas clínicas de rehabilitación donde no hay nada de alcohol. Entonces, ¿qué pasa con ese sujeto? Ahora se vuelve adicto al cigarro. Entonces ahora fuman muchísimo. Te dicen que ya no toman, pero ahora se fuman 3 cajetillas al día. ¿Cómo ahí podemos ver, padre, que de fondo el problema oral
no se resolvió, solamente se desplazó, ya no es el alcohol, ahora es el cigarro. Entonces lo mismo podría pasar con una persona que vive la masturbación. Si logra no hacerlo, va a buscar otra conducta donde depositar ese conflicto hasta que no trabaje de fondo la causa subyacente. Como ven, fíjense, en este caso, primero que acaba de mencionar, la culpabilidad crece, crece la angustia, y esto me va a llevar exactamente a un círculo vicioso. No se resuelve el problema. Y en el segundo caso, tampoco se resuelve el problema. Se buscaron otras formas de buscar placeres, pero no se resolvió el problema. Y lo que buscaría tanto la espiritualidad como la psicología es: no tengas problemas, enfréntalos, busca la causa y resuélvelos. Y así como este caso de la masturbación, pues hay muchos jóvenes que precisamente por sentirse poca cosa, no queridos, etcétera, recurren a la droga, recurren al alcohol, recurren a estos retos muy pues, tontos, diría yo, donde los hagan sentirse importantes porque lo que están buscando es sentirse tomados en cuenta, amados, etc. Y me refiero especialmente a esta parte porque en los jóvenes, creo yo, es donde se da más este asunto de la masturbación, por la fuerza vital que tienen también y porque el cuerpo está, como decimos, en efervescencia. Pues es un tema que normalmente no se toca o se toca simplemente desde el punto de vista de placer y algunos terapeutas buscan el placer por su propia cuenta, o se toca desde el punto de vista religioso: no te masturbes, es pecado, pero no se toma en cuenta todo esto que estamos mencionando. Y falta un tema que yo creo que ni Alan ni yo somos especialistas, pero hay algunos médicos, no sé si tú has escuchado, que dicen que la masturbación tiene beneficios para la próstata o cosas contrarias a la próstata. ¿Tú has oído algo de esto? Sí, yo lo que he escuchado en médicos, padre, es que lo importante es que como en el semen hay espermas, pues que se tienen que estar renovando. Entonces, cuando una persona pasan ciertos días que no ha hecho una expulsión de semen, pues esos espermatozoides van perdiendo calidad, van perdiendo fuerza, inclusive por eso a veces aparecen los sueños húmedos, como que solito el cuerpo está buscando esos mecanismos como de depuración, donde después de cierto ciclo ya los espermas no tienen la misma calidad, toca expulsarlos para como regenerarlos, más lo que usted menciona de los beneficios de la próstata. Bueno, ahí están distintos puntos de vista. Aquí hemos compartido un tema que usted me había pedido que tocara en algún momento. Alan, si alguna persona quiere estar en contacto contigo, ¿cuáles son tus redes? Gracias, padre. Me pueden contactar por medio de mi página, que es www.alanseed.com. Ahí van a tener acceso a mi Instagram y a mi Facebook, a mi TikTok. Y las personas interesadas en una consulta presencial o a distancia me pueden localizar al 55 28 62 33 18. Si me mandan un mensaje de texto o un WhatsApp, yo con mucho gusto se los contestaré a la brevedad. Pues muchas gracias. Y si tú eres cristiano, católico, cristiana, católica, y te acercas a confesar, no te acerques únicamente diciendo me masturbé, sino dale un poquito de información al sacerdote diciendo: me siento angustiada, no tengo otro tipo de placeres, se me ha convertido en un hábito, etcétera, para que el sacerdote te pueda ayudar de la mejor manera. Si les gustó el video, pónganle like y compártanlo con aquellos que les podría interesar. Hasta la siguiente y gracias nuevamente. Gracias, Alan. padre. Gracias.